prosiguió su viaje misionero, llegó a Corinto, una ciudad comercial cosmopolita que era capital de la provincia de Acaya. Allí encontró a Áquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que habían tenido que dejar Roma por la expulsión de los judíos, decretada por el emperador Claudio. Y ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad hacia el prójimo, le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad. Acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba, el Evangelio de Cristo. Como Pablo, también ellos eran tejedores de tiendas de lona para tiendas de uso doméstico. El apóstol apreciaba mucho el trabajo manual, que no solo consideraba lugar privilegiado para dar testimonio cristiano, sino también un medio de subsistencia y no ser un peso para los demás. Esta pareja cristiana también abrió su casa a la comunidad local de cristianos, convirtiéndola en una domus ecclesiae, es decir, lugar de escucha de la palabra de Dios y celebración de la Eucaristía. De entre los numerosos colaboradores de San Pablo, Áquila y Priscila sobresalen como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana, y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha llegado hasta nosotros. Hemos escuchado las palabras que el Papa pronunció el miércoles pasado durante la audiencia general, comentando, como él ha escogido hacer estas últimas semanas, los hechos de los apóstoles, es decir, el relato de los primeros años de la Iglesia Católica. Y se trata de un pasaje de Pablo que sigue en Grecia, ya no en Atenas, sino en Corinto, que es el puerto con todo lo que los puertos solían tener en la antigüedad, como corrupción, prostitución, tráficos de todo tipo, y es acogido en la casa de unos tejedores de lona. Aquila y Priscila. El Evangelio dice que Pablo mismo era también tejedor de lona. Se ganaba la vida como un artesano. Se ganaba la vida, y tanto que en la carta a los tesalonicenses, que se comenta en la segunda lectura del día de mañana, dice que cómo andan algunos ociosos sin trabajar. Quien no trabaja, que no coma. O sea, él tiene esa idea de que él era el responsable de las comunidades, él mismo ayudaba trabajando, ¿no? Que me parece una cosa muy buena, porque no solamente se trata de que, eso es una ley también, ¿no? Quien sirve al altar vive del altar, pero también hay que contribuir. Y estos laicos trabajaban de esa manera y sostenían, y él también se sostenía para no hacer carga para nadie. Y eso es una cosa muy importante que creo que todos deberíamos seguir, ¿no? Eso ayudaría mucho a igualarnos mucho más los sacerdotes con la gente, ¿no? Por ejemplo, que enseñemos, por ejemplo, en colegios o que si tener que tener proporciones, ¿no? No digo porque hay que dedicarle el tiempo a la gente también, ¿no? Que ese es nuestro trabajo principal. Pero el asunto es que el trabajo implica ganar algo para vivir y no podemos solamente sacarlo a la gente, ¿no? Tenemos que dar nuestra propia contribución trabajando nosotros en algo importante, ¿no? Ahora, el Papa hace una referencia basada en los hechos de los apóstoles, muy precisa históricamente, a la época del emperador Claudio, que decide la expulsión de todos los judíos de las zonas de su jurisdicción. Estamos ante persecuciones que se han mantenido a lo largo de los siglos. Y en ese momento los cristianos, creo llamados nazarenos, no eran diferenciados claramente por los romanos de los judíos. Así es, durante todo tiempo podríamos hablar de la comunidad judeo-cristiana, que gracias a Pablo, va a acoger y abrirse a los que son de origen pagano, o de origen no judío, diríamos. Pero
normalmente se les expulsó producto de que digamos, no había por parte de la comunidad judía, con todos los problemas que tenía, una especie de digamos, unidad con el imperio, sino había muchas tensiones, muchos líos, ¿no? A eso se refiere Jesús también cuando, después de lo del templo que hemos comentado antes, les dice, cuando escuchen hablar de guerras, de tensiones, de terremotos, etcétera, no es el fin, eso tiene que suceder siempre, ¿no? Pero cuando ocurra eso, ustedes tengan tres actitudes fundamentales, que son las que tuvo él cuando lo persiguieron, ¿no? O sea, la primera es no se dejen engañar, o sea, disciernan las cosas. Es una actitud de reflexión, de lucidez sobre las cosas. La fe es lúcida en ese sentido, ¿no? La segunda cosa es aprovechen para dar testimonio. O sea, se enfrenta todo con el mismo amor de Dios, como lo hizo él, ¿no? Él, en la situación adversa que vivió, él quiso transparentar a Dios con su vida. Y la tercera es perseveren, persistan, ¿no? Y que se refiere no tanto a la actitud de ser una persona terca, diríamos, sino la persistencia de la fe que confía permanentemente en el amor de Dios y que intenta, podríamos decir, constantemente renovar la esperanza en la cual estamos, que implica arriesgar mucho, ¿no? Y por lo tanto es perseverar en el amor, ¿no? Otro tema que ha sido resaltado por el Papa es la hospitalidad. Una vez más, ya no es Jesús que busca alojarse en la casa de alguien, así es, sino es Pablo. Pablo. Pero él habla de hospitalidad. Y eso tiene en la Italia de hoy una fuerte connotación de acoger a los migrantes, cosa que no le gusta a todos en Italia, como tampoco en el Perú. En el Perú, lo así sabemos. Así es. Él mismo, el Papa, viene de una familia de italianos que emigraron a Argentina, donde fueron acogidos. Este tema de la hospitalidad, además, está en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Permanentemente hay gente viajando, yendo a un lugar desconocido y encontrando a gente generosa. Y Abraham, por ejemplo, desde el primer momento acoge esos tres personajes que finalmente está exaltado de tal manera el sentido de la hospitalidad que cuando acoge a esos tres personajes, que son en realidad Dios, le dice, y dentro de 9 meses tu mujer tendrá un hijo, ¿no? O sea, como producto... Una mujer de 80 años. De 90 años. 90. ¿Ya? Y él tenía 99. Entonces, es bonito eso, ¿no? Porque, digamos, es para decirnos, cuando somos hospitalarios, renace la vida, ¿no? Sucede la bendición de las generaciones, sobre todo, inclusive en medio de la esterilidad, ¿no? Y esta mujer dice, no, que yo voy a tener placer y con mi marido viejo, dice, ¿no? Esta grandeza de la fecundidad de Dios que quiere la vida de las personas, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que meditar más eso y tenemos que hacer de nuestra iglesia también una iglesia mucho más hospitalaria, ¿no? Mañana en la Jornada de los Pobres es un poco eso lo que se va a hacer, una manera de dar testimonio en una situación adversa, cómo podemos hacer un pequeño signo. Los signos no solucionan, digo, las cosas, pero se colocan como banderas que guían, como estrellas, como paradigmas que orientan hacia una manera de vivir, ¿no? Y yo creo que, digamos, hoy día estamos necesitados de eso. Por eso es que Jesús induce a sus discípulos a dar testimonio, a perseverar y a discernir. Porque, o sea, haciéndolo así, se convierten en signos de esperanza y la gente sabe que está un poco perdida, confundida con tanta cosa, va por el camino del cielo. Lo tenemos porque cada cierto tiempo, ¿no?, estamos en una situación terrible, venía el fin del mundo, y qué sé yo. Y falsos profetas. Falsos profetas, qué sé yo, gente que... es lo que confunde más a la gente que de buena fe busca una orientación espiritual. ¿Por qué insiste tanto usted en discernir? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, yo creo que los riesgos siempre cuando aparecen situaciones difíciles es que o uno se estanca, ¿no?, y se paraliza, o uno se dinamiza y se aloca. Entonces los riesgos siempre en situaciones complejas, difíciles, situaciones de tensión, estamos viviendo en América Latina ahora eso, es, digamos, una pasividad total,
aperplejada o es una dinámica, digamos, de fuga, digamos, que puede ser inclusive mezclarse en una situación compleja. Y en eso siempre la Iglesia, siguiendo el camino de Jesús, es que ni se paraliza ni se apura, sino toma el pulso de las cosas en su sentido. Y eso demora, eso no es tan fácil. Y tentaciones tenemos un montón. En una situación difícil suceden las cosas una tras otra y uno puede perder el sentido. Y es un riesgo enorme, ¿no? Entonces el asunto es que la Iglesia siempre se ha colocado evangélicamente en ayudar al ser humano a hacerle ver que las cosas ocurren, pero las cosas tienen un sentido y Dios actúa en la historia. Entonces siempre hay que salir a descubrir cómo está actuando Dios en la historia. Es una especie de sumergirse en el misterio para desentrañar ese misterio con la mayor apertura y la mayor disponibilidad a ese misterio. Pero el misterio de la acción, de lo que usted llama acción de Dios en la historia, es que los seres humanos hagamos el bien unos a otros. Así es. Es finalmente sencillo. Es que la muy vida no sencillo, esté centrada solamente en uno, sino en las necesidades que los demás tienen. Ese es el sentido de la jornada de los pobres. Por ejemplo, y además es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, en los momentos de emergencia, hemos alguna vez tocado este asunto, descubrimos un gran sentido solidario en la gente, ¿no? Como que pudiendo haberse paralizado, la gente dice no, reacciona. Entonces, esos son los signos que el Espíritu está teniendo, que luego podrían, si los ampliamos, si no solamente hacemos una cosa momentánea, sino que los hacemos constantes, pueden cambiar situaciones epocales completas. Pueden cambiar completamente una situación. Todo un signo entonces esta jornada de los pobres que tendremos este domingo en la Plaza Santa Ana de los Barrios Altos. Sí. Ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Que tengan todos un buen día. Bendiciones. Bienvenidos a Global 3000. Esta semana